Hermanos, que el Señor les bendiga. Es primera vez que predico acá al medio. Se ve raro, pero se ve bien, se ve mejor, de hecho. Los puedo mirar a todos ahora. Vamos a continuar nuestra serie de predicaciones. Si me ayudas con el PPT, que está en Filipenses, así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en Filipenses y vamos a leer el capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, pero vamos a leer de los versículos 19 al 26. Filipenses 1, 19 al 26. Así que les invito a que lo puedan buscar porque vamos a leerlo de forma alternada, así que es importante que ustedes lo tengan. ¿Lo encontraron? Amén. Bien. Vamos a leerlo entonces de forma alternada. Dice así, del 19 en adelante: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sea avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces eso qué. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero que la carne por causa de nosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, todos juntos, para que abunde la gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar al Señor para pedir su compañía. Señor, te damos gracias por este momento. Ya como iglesia, como pueblo, hemos podido juntos alabarte, hemos podido orar, agradecerte, confesar nuestras faltas, Señor. Ofrendar, que es también una forma de adorarte. Pero ahora llega el momento en donde en silencio escuchamos, Señor, tu voz. Y es por eso que te pedimos que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que no sean palabras mías, Señor, sino que sea tu palabra explicada y enseñada a través de este púlpito, Señor. Trabaja en cada corazón de los hermanos, Señor. Que tu palabra pueda llenar aquello que necesita ser llenado, Señor. Te pedimos tu compañía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Esta predicación le puse un título y después se lo cambié en realidad. Originalmente le había puesto vivir es Cristo y morir es ganancia, pero no era muy creativo, la verdad, estaba muy textual. Pero le puse certeza en medio de la incertidumbre. Certeza en medio de la incertidumbre. ¿Y por qué está este título? Y es porque ciertamente el apóstol Pablo está viviendo un momento de incertidumbre, porque no tiene certeza de su futuro. Sin embargo, él sí tiene certeza de sus convicciones. Y en eso él está muy seguro. Y de hecho vamos a tratar cuatro puntos el día de hoy, espero no extenderme tanto, que tienen que ver con esto de cómo entendemos la certeza en medio de la incertidumbre. Y en primer lugar, el primer punto que quiero tratar es la certeza en la obra de Dios. Versículo 19. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 19? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo aquí está diciendo que él sabe que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Cristo, lo que le está ocurriendo resultará en su liberación.
Y ahí es cuando nace la primera interrogante, si es que Pablo tenía o no tenía certezas de que sería liberado de esa prisión. Y la verdad es que el mismo texto nos apunta a que no. De hecho, si leemos el versículo 20, que es el que sigue, Pablo se abre a la posibilidad de que podría morir. De hecho, él dice en la parte final, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por tanto, al parecer, Pablo, cuando habla de esta certeza, no se está refiriendo a ser liberado derechamente de la prisión. Y ahí viene la pregunta entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando está diciendo esto resultará en mi liberación? Y lo llamativo y lo curioso es que para poder entender esta idea, tenemos que irnos al original. ¿Cuál es la palabra original que se ocupa para liberación? Que es parte del griego. Y la palabra que se ocupa ahí es soteria o sotería. No sé si les suena esa palabra, pero de soteria o sotería se deriva la palabra soteriología, que es una de las doctrinas de la teología que estudia lo relacionado a la salvación. Por lo tanto, cuando se habla de soteria, se habla de salvación. Es interesante esa palabra griega, ese concepto griego. No sé si a ustedes les suena Sotero del Río. ¿Sí? Es un hospital acá en Chile que lleva ese nombre a propósito de un médico chileno. Y él tiene el nombre Sotero, que también deriva de esta palabra y que significa, en el original, ese nombre Salvador. Por lo tanto, cuando se habla de Sotero, es Salvador. De hecho, estuve leyendo por ahí, el concepto de sótero o soterio se le atribuía a Cristo en la iglesia en el primer siglo, porque simbolizaba esta idea de salvación, del Salvador. Por lo tanto, Pablo, cuando ocupa esta palabra que es soteria, que es traducida como liberación, él derechamente está hablando de un concepto de ser salvado. Esto va a resultar en su salvación. Y es por eso que algunos apuntan a que Pablo no se está refiriendo a ser liberado de la prisión, sino más bien está apuntando y haciendo referencia a algo más profundo que eso, que tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. Por tanto, el enfoque de Pablo, hermanos, no es tanto terrenal. Pablo no tiene su mente en las cosas de la tierra. Para él no es tema ser liberado de la prisión o no. Para él lo importante es su salvación. Eso que es eterno, aquello que trasciende el tiempo. Y teniendo esta mirada de Pablo es que entendemos de que para él sufrir estos inconvenientes no era tan importante. O sea, él entendía que estar preso a causa del Evangelio era algo bueno incluso. Uno podría pensar, a lo mejor Pablo no era amado por el Señor, a lo mejor Pablo, algo estaba haciendo el Señor con él, pero Pablo entiende de que su objetivo en la vida va más allá de lo que puede hacer en la vida. Su identidad y aquello que le da valor va más allá de lo que él pueda alcanzar en esta vida. Y esa es una lección clave para nosotros, hermanos. Porque hay cosas que son importantes y otras que no. Y para el cristiano lo que es importante es la relación con Dios y los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Eso es valioso, hermanos. Estemos presos o estemos libres, estemos sanos o estemos enfermos. Si somos parte del pueblo de Dios, si Dios nos ha amado, el resto de las cosas no tienen mucho valor. ¿Y por qué Pablo se muestra optimista en este relato? ¿Por qué a pesar de estar afligido en la prisión, estar lidiando con eso, él muestra un deseo optimista de seguir trabajando? Fíjense lo que dice más adelante. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, apuntando a la salvación, en lo que Dios está haciendo en mí. Y esto es interesante. Porque Pablo estaba sufriendo la adversidad. Pero yo les pregunto,
¿cuáles eran las dos cosas que motivaban a Pablo a seguir adelante? En primer lugar, las oraciones de la iglesia. La iglesia en Filipos, que constantemente oraba por él. En otras palabras, Pablo no estaba solo. Pablo lidiaba con las adversidades sabiendo que él no estaba solo. Había una comunidad de creyentes, había una familia que estaba con él. Y en segundo lugar, Pablo menciona la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, quien según él le suministraba. ¿Qué quiere decir eso de la suministración? Algunas versiones ocupan el concepto de ayuda. O sea, que el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesucristo le ayuda, está ahí. O sea, básicamente lo que Pablo está diciendo es que él siente la presencia y la compañía del Espíritu Santo, que le consuela a pesar de estar en adversidad. Por lo tanto, hermanos, Pablo tenía muy claro que él podía lidiar con las dificultades, pero habían cosas que lo sostenían. La comunión con la iglesia, las oraciones de sus hermanos, y más importante aún, la presencia del Señor con él. ¿Se dan cuenta de lo práctico que es eso, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Porque ciertamente vamos a lidiar con dificultades. Ciertamente vamos a estar lidiando con la enfermedad, con el dolor, con la aflicción. E incluso a futuro, quién sabe, lidiando con la prisión a causa de la fe. Pero eso no tiene que desanimarnos. Porque tenemos estos dos elementos que nos ayudan. La presencia de Cristo a través de su Espíritu en su iglesia y la comunión unos con otros. No estamos solos, hermanos. Usted tiene una familia. Usted tiene un grupo de hermanos que se preocupa y ora por usted. Por lo tanto, tenemos refugio en la adversidad. El segundo punto que yo quiero tratar, si me ayudas con la siguiente, es que la incertidumbre no es impedimento para exaltar a Cristo. La incertidumbre no es un impedimento para exaltar a Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cómo Pablo está enfrentando la situación? ¿Cómo Pablo está enfrentando la vida? Ya vimos que Pablo no sabía si iba a vivir o no. Y de hecho lo acabamos de leer. Puede ser vivo o estar vivo o muerto. Pero ¿qué es aquello que le importa a Pablo? Ya sea que esté vivo o no. Y él dice que su anhelo y su esperanza es que en nada será avergonzado. Y ahí hay que pensar un poquito, ¿qué quiere decir Pablo con esto de ser avergonzado o sentirse avergonzado? Y claramente tenemos que ir al contexto histórico de esta carta, el primer siglo. ¿A qué hace referencia esto de ser avergonzado? A morir a causa de la fe. A ser enjuiciado y morir públicamente. O como a algunos también les pasó, morir quemados, decapitados. Esos eran actos de humillación pública, de vergüenza, y que los cristianos lidiaron con eso. Y Pablo sabía y tenía muy claro de que era una posibilidad. Que así como el Señor Jesucristo había sido humillado, muerto y menospreciado públicamente como señal de vergüenza, los cristianos también tenían que sufrir por eso. Para la sociedad, cuando alguien moría públicamente, era básicamente un acto de derrota pública. Se daba mucho con los criminales, por ejemplo. Eran derrotados públicamente al morir y eran avergonzados por eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo tiene en mente de que puede pasar por eso, que es probable que va a morir públicamente. ¿Y él qué dice? En nada seré
avergonzado. Para el mundo en el cual estaba Pablo, el morir a causa de su fe era una señal de vergüenza, de humillación. Pero Pablo entiende que su identidad no está en lo que el mundo piense de él. No está en lo que el mundo haga con él, sino que está en lo que Cristo ha hecho por él. Por tanto, ya sea que viva o que muera, el Señor es exaltado. Y en nada seremos avergonzados. Como dice Pablo a los Corintios, en el primer capítulo 31, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjese lo potente que es esto. De gloriarnos en el Señor. A pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las pruebas, nos gloriamos en el Señor. En nada somos avergonzados si estamos en Cristo. Por tanto, hermanos, podemos vivir en la incertidumbre. Puede que el mundo quiera avergonzarnos, derrotarnos, pero eso no es señal de vergüenza para nosotros. Nuestra identidad está en Cristo. Y si somos fieles a su palabra, el Señor es exaltado, a pesar de que el mundo piense que nos está humillando. ¿Qué dice Pablo? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Nuestro enfoque no está en lo temporal o en lo terrenal. No está en lo que podemos hacer en esta vida o lograr en esta vida. Nuestro enfoque debe estar en Cristo, en el Señor. Ya sea que estemos con vida o con muerte. ¿Qué más, hermanos? Tercer punto. Y este es maravilloso. No sé si usted meditó cuando leíamos lo que Pablo decía. Yo creo que Pablo estaba abriendo su corazón y fue bien honesto. Vivir o morir. ¿Qué es mejor? Versículo 21 al 24. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese que para Pablo no hay una diferencia sustantiva en esto. Para Pablo no hay mucha diferencia entre vivir o morir. Para él vivir es para Cristo. Pero si muere, está ganando. ¿Por qué? Porque va a estar con Cristo. Ambas cosas son para Cristo. Por tanto, hermanos, esto también nos tiene que llevar a meditar y pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿La estamos viviendo para Cristo? Pablo decía, si vivo es para Cristo, si muero estoy con Cristo. ¿Es esa una realidad en nosotros? ¿Estamos viendo la vida de esa forma? ¿Estamos viendo la vida como si fuera para Cristo? ¿Y estamos pensando y enfrentando la muerte como si fuese el paso previo a estar con Cristo? O muchas veces lo contrario. Muchas veces nuestra vida no es para Cristo y por tanto tenemos miedo de enfrentar la muerte porque no queremos dejar las cosas del mundo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Cómo estamos enfrentando la muerte? ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿Cuál es nuestra certeza en la vida? Es Cristo, hermanos. Si nos toca morir, estamos con Cristo. Por tanto, no hay que tener temor a enfrentar la muerte incluso, hermanos. Para Pablo, al parecer, la mejor opción es morir, porque estaría directamente con el Señor y sería una ganancia. Pero Pablo va más allá y él medita en lo siguiente, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo.
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, acá carne no significa pecar, significa quedar vivo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Se da cuenta de la disyuntiva que tiene Pablo? Pero es una disyuntiva misional. Él podría ser egoísta y decir, yo prefiero morirme y estar con Cristo. Yo ya hice mi pega. Cometí pecados, el Señor me perdonó, me llamó a servir, me aprisionó, estoy listo, no quiero más problemas y me voy con el Señor. Misión cumplida. Pero ¿qué está pensando él? Ok, es bueno, es perfecto estar con Cristo, pero es muchísimo mejor seguir con vida, seguir lidiando con la adversidad, con la persecución, la muerte, la prisión, a causa o a beneficio de los hermanos. ¿Se da cuenta ese deseo, ese carácter misional que tiene Pablo de preferir seguir viviendo por amor a la iglesia? Su vida en la iglesia, su vida en la misión de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida, hermanos? ¿Cómo son nuestras acciones a la hora de entender y asumir la misión que Dios nos da? Pablo entendía que si él vivía, era para servir al reino. Pablo veía la vida como una oportunidad de seguir trabajando para el reino de Dios. ¿Cómo estás enfrentando tú eso? ¿Estás enfrentando la vida como la oportunidad para hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿O estás haciendo tu vida lejos de los propósitos de Dios? El Señor nos llama a dejar de lado esa comodidad que muchas veces nos domina. A dejar de pensar en nosotros. A dejar de pensar en lo que a mí me gusta. A dejar de lado nuestro estatus e incluso nuestras amistades, trabajo, honra, incluso la vida, a causa de la misión del Señor. No somos llamados a construir pequeños reinos en este mundo. Somos llamados a contribuir al reino del Señor. Por tanto, cada oportunidad, cada momento que tengamos en nuestra vida es para anunciar al Señor. Y si nos toca morir, estamos con el Señor. Ganamos. Cuarto lugar, para ir cerrando. A pesar de la incertidumbre, somos llamados a buscar la edificación. Veíamos en la parte anterior, Pablo no sabía cuál era mejor, si vivir o morir. Pero ahora nos dice que si estamos con vida y vivimos la incertidumbre, eso no quita que somos llamados a buscar la edificación de la iglesia. Hermanos, si Pablo moría, en ese momento la iglesia del Señor seguía. Somos pasajeros en esta vida. Y el Señor nos ha dado un propósito, de ser un pueblo, de formar un pueblo que busca propagar su evangelio, pero también vivir la comunión. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y aquí nuevamente entramos a suponer si Pablo creía o no que iba a estar liberado. Porque acá como que da por hecho, versículos 25 y 26, de que Pablo está creyendo de que va a volver con ellos. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Y para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez. O sea, lo que está diciendo es que ustedes se van a alegrar cuando me vean de vuelta. Entonces, nuevamente entramos en esta disyuntiva. Si Pablo sabía o no si iba a estar en libertad. Hay dos posturas con respecto a esto. Algunos piensan de que Pablo efectivamente creía que iba a ser liberado y que
iba a estar de vuelta con los hermanos de Filipo, y que eso iba a ser la alegría y el gozo que él describe acá. Pero por otro lado, y también tomándose de las palabras originales que Pablo ocupa acá para hablar de permaneceré o presencia, algunos también insinúan de que lo que Pablo está diciendo es que su trabajo no va a ser en vano y que va a quedar ahí como respaldo o va a morar en los cristianos. Entonces, tenemos esas dos opciones, o que Pablo creía que iba a volver, o que Pablo creía que a lo mejor no volvería, pero su legado, su trabajo, su evangelización estaría ahí y sería confirmado por Dios en la iglesia de Filipos. ¿Cuál de las dos es correcta? Da lo mismo, hermanos. Lo importante es ver qué es lo que está por detrás de esas dos posturas. Es que el trabajo de Pablo era enfocado a la edificación de la iglesia. Ya sea que fuese liberado para seguir trabajando, o que su trabajo sea propagado y rinda fruto en el futuro, a pesar de que él no esté. Y eso tiene que llevarnos a pensar, hermanos, ¿cómo estamos nosotros involucrándonos en la misión? ¿Estamos buscando edificar a la iglesia? ¿Estamos buscando edificar a los hermanos? ¿Estamos pensando en ayudar a aquellos que lo necesitan? ¿Estamos preparando nuevas generaciones? ¿Cuál es nuestro legado como iglesia? ¿Estamos pensando en el futuro? ¿Estamos pensando en quizás plantar otra iglesia? ¿En expandir el reino? ¿En que la palabra de Dios more y permanezca, como diría Pablo? ¿O a veces solamente pensamos en intereses egoístas? ¿En que estamos bien como estamos? El Señor nos llama más que eso. Sea que estemos vivos o muertos, como diría Pablo. Que la iglesia sea edificada. Que nos preocupemos de dejar un legado. Que nos preocupemos de dejar un legado. Preparar jóvenes. Los niños. Hermano, ¿usted se ha preguntado por qué los niños tienen un momento en donde cantamos todos juntos con ellos? Es porque la teología presbiteriana entiende que los niños son parte de la comunidad de la fe. Son parte, no tenemos que separarlos, no tenemos que sacarlos del culto. Ellos son parte de la familia y aprenden en conjunto con sus padres. Y por tanto es nuestra labor incluirlos en el culto. Es nuestra responsabilidad hacerlos parte de esta familia. Y así formamos legado. Así les enseñamos desde pequeños a amar al Señor, a respetarle, a tener temor. Es mucho mejor que estén acá que estén en el mundo. Y la labor de la iglesia es esa. De buscar ese legado, buscar edificar, amar, capacitar, enseñar. Más que a veces preocuparnos de cosas que no tienen sentido. Por tanto, el llamado de Pablo que vemos en este texto que hemos leído es que podemos tener certeza en la obra de Dios, a pesar de no saber qué nos va a ocurrir en el futuro. Hermano, mañana podemos morir. Mañana se nos puede quemar el templo. Mañana puede haber un terremoto y se nos cae todo esto. Pero da igual, porque el Señor es exaltado. El Señor es glorificado. Por tanto, la incertidumbre no es impedimento para exaltar a Cristo, porque confiamos en Él. Y sea que vivamos o muramos, para el Señor trabajamos, del Señor somos, en Cristo estamos. Y finalmente, hermanos, preocupémonos de edificarnos. Preocupémonos de desarrollar el amor, la comunión. A orar por sus hermanos. Pablo parte esta cita bíblica confiando en la oración de la iglesia. Y él dice que es la oración lo que lo ayudará. ¿Cuánto estamos orando por los hermanos? ¿Estamos realmente preocupándonos? ¿Estamos siendo intencionales a la hora de relacionarnos? El Señor nos llama a eso, a que edifiquemos, a que busquemos la edificación de la iglesia. Les invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento que nos das para poder escuchar tu palabra, Señor. Y ciertamente vemos, Señor, que a pesar de la incertidumbre, a pesar de que no podemos controlar el futuro, Señor, tú eres soberano
y que tú te glorificas, Señor, incluso en momentos y situaciones que no podemos controlar. Gracias, Señor, por eso. Porque ciertamente nos recuerdas que la obra es tuya y no de nosotros. Y así como Pablo, Señor, que no sabía si estaría liberado o no, no sabía si viviría o moriría, su convicción era que estaba en ti. Ya sea que viviera o tuviera que enfrentar la muerte, en Cristo estaba, Señor. Y esa es una verdad que debe ser plasmada también en nosotros. En que podamos, Señor, confiar en que estamos en ti. En trabajar y servirte sabiendo que tú vas por delante. Y si nos toca enfrentar la dificultad o la muerte, estaremos contigo, Señor. Esa certeza, esa garantía nos diste en la cruz, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que como iglesia busquemos siempre la edificación. El trabajar para expandir tu reino, Señor. El servirte para que nuevas generaciones te amen, para que nuevas generaciones te prediquen y te enseñen, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro trabajo. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.